Bienvenidos amigos a la transmisión de este nuevo podcast realizado por el Directorio de Asesoría Jurídica del Círculo de Estudios Fraternidad Universitaria del Cusco, en su primera edición. El desarrollo del presente será por mi persona, Karen Stephanie Colque-Guamán, y por la fraterna Yoseli Wilka Tapara, quienes compartiremos con ustedes este tiempo para profundizar y dar un análisis respectivo referente al derecho fundamental que de entre todos constituye uno de los más importantes y que será un soporte para los derechos siguientes. Como aspecto introductorio, diremos que hablar de las libertades y luchar por ellas es tarea de todos los días. El que se limite a esta acción inmediata, empírica, corre el riesgo de olvidarse de la libertad, esta gran facultad humana que debe educarse. Ocuparse de la libertad y disertar sobre ella es función de los intelectuales, que a su vez podrían olvidarse de las libertades. Somos testigos de que existe una serie de vulneraciones a este derecho fundamental. Por ejemplo, la libertad de hablar y exigir, dar a conocer nuestras opiniones, juzgar y proponer, libertad de movimiento y presencia social y un sinfín de retos que giran en torno al derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. En consecuencia, los puntos a tratar en la presente serán la evolución histórica del derecho fundamental a la libertad, referirnos también a qué es el derecho a la libertad y sus distintas modalidades, del mismo modo un análisis internacional del referido conjuntamente con el respectivo caso que significó uno de los precedentes para el respeto y la no vulneración de este derecho, y un análisis dentro de nuestro contexto en cuanto a la regulación del mismo y su respectiva jurisprudencia, significando de la misma manera un precedente nacional, y teniendo finalmente las conclusiones. Enseguida, cedemos la palabra a la fraterna Yoseli, que nos hará mención acerca del desarrollo histórico que tuvo el derecho a la libertad. Gracias, fraterna Stephanie, por la presentación y la introducción. Como ya lo indicaste en la parte introductoria, empezaremos con los antecedentes históricos de este derecho fundamental que es la libertad. Antes de comenzar con el desarrollo, destacaremos personajes ilustres del siglo XVII y XVIII que aportaron con sus ideas a los grandes cambios que se dieron en la sociedad. Dentro de ellos está Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros, que prácticamente dieron un giro a la historia de la humanidad. Entonces, basándonos en ello y hablar del derecho a la libertad, pues esta surge como concepto de construcción en el continente europeo del siglo XVIII con el movimiento intelectual y científico de la Ilustración. Es muy fundamental esto. Añadiendo a esto la Revolución Francesa de 1789, que parte como un hito con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, donde se estableció los derechos naturales e imprescriptibles como el derecho a la libertad, la propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, indicando que la libertad es inherente al hombre y esta no está dada por un ser divino, tal como indicaba la monarquía absoluta. Es así que el punto más álgido lo alcanzó en la sociedad europea. Seguidamente desarrollaremos en qué consiste este derecho fundamental dentro de la doctrina y cómo está entendida en la sociedad. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Empezamos definiendo qué es libertad. Pues de manera resumida, diremos que actualmente el término libertad se vincula con aquella facultad que las personas poseemos para poder actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Debido a la historia de la humanidad, también diremos que puede utilizarse este concepto para aludir a aquellas personas que no se encuentran presas o en estado de esclavitud. Es así que el derecho a la libertad viene a ser un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseemos. Desarrollaremos de manera resumida tres de entre las distintas modalidades de este derecho y haremos mención a cada una de las demás. Libertad de asociación.
alude a la facultad que tienen las personas de conformar organizaciones, asociaciones o grupos que poseen objetivos lícitos por alcanzar. Tenemos la libertad de expresión. Esta tiene que ver con la facultad que tenemos las personas de poder expresarnos, investigar, difundir, recibir información y opiniones y del mismo modo opinar sin poder ser molestados por esto. Libertad sexual hace referencia a aquella capacidad que tenemos de poder elegir nuestra propia sexualidad. Y así tenemos la libertad de circulación, la libertad de prensa, la libertad de culto, entre otras. Límites de la libertad. Suena contradictorio, pero no se puede ser plenamente libre. ¿Por qué? Porque dificultaría la convivencia. Debemos actuar siempre y cuando no se sobrepasen los límites del otro ni se restrinja la libertad de los demás. Esto se llama respeto a la libertad individual. Así también contar con entes reguladores, dado que es importante contar con una regulación externa objetiva, como son las leyes, el gobierno. De lo contrario, se perderían los límites. Conviene hablar del mismo modo acerca de las posibles vulneraciones a este derecho. Sabemos muy bien que el derecho a la libertad no es de creación estatal. Menos todavía lo otorgan discrecionalmente los gobernantes. Es un derecho innato al hombre y, por tanto, no solo debe ser respetado por el legislador y el gobierno, sino promovido por los poderes públicos y privados. Tiene la configuración jurídica de encontrarse dentro de los valores superiores del ordenamiento y deben inspirar el entero conjunto de derecho positivo. Por lo tanto, diremos que la defensa de la libertad es una demanda interior de todos los seres humanos. Luchar por la libertad es una manera de vivir, siempre y cuando respetemos los límites establecidos en sociedad. Dicho esto, daremos más alcances sobre la regulación de este derecho desde un plano internacional. Así es, Stephanie. Creo que para cada uno de nosotros es importante conocer los documentos internacionales que consagran el derecho a la libertad. En ese sentido, como primer tratado internacional, hacemos referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, que constituye un documento que marcó un hito en la historia de los derechos humanos, donde se establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, desarrollando dentro de su contenido el derecho a la libertad en sus diferentes artículos. Entre ellos destacaremos el artículo 3, que indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por ello, considerando el valor de la dignidad humana, así como los derechos y libertades fundamentales reconocidos por diferentes tratados y pactos internacionales, es relevante indicar que todas las personas deben ser tratadas humanamente y que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, asimismo psicológica y moral. Indicando el valor de este tratado internacional, cabe hacer algunas precisiones por la fraterna Stephanie. Adelante, por favor. Muchas gracias. Debemos indicar que este derecho no es absoluto, sino que establece una serie de limitaciones. Estas limitaciones derivan del elemento jurídico del propio derecho, por lo que éste deberá verse limitado cuando derechos constitucionales de mayor rango así lo exigen. El derecho a la libertad personal, las restricciones de este derecho y el trato que los estados dan a las personas privadas de libertad es uno de los temas de mayor trascendencia actualmente en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Es por ello que, en términos generales, cualquier privación de libertad, sea por la supuesta comisión de un delito o por cualquier otro motivo, debe ser realizada con estricto cumplimiento de una serie de garantías que aseguren la protección de este derecho fundamental de las personas.
De ahí tendremos que mencionar, dentro de los acontecimientos de relevancia internacional, el caso La Cantuta, hecho histórico en nuestro país, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la privación de libertad había sido un paso previo para la consecución del ordenado a los agentes militares que cometieron los hechos, esto es la ejecución o desaparición de las víctimas. De esta manera declaró como violados únicamente los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Convención, el cual indica: numeral 1. Toda persona tiene derecho a libertad y a seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. El impacto del caso. Gracias a este caso, las amnistías han dejado de usarse en el país como instrumentos para garantizar impunidad a los responsables de las violaciones de derechos. En este sentido, la sentencia tiene una relevancia regional. Este caso, en conjunto con el caso de Barrios Altos, provocó la acusación por los crímenes cometidos al expresidente Alberto Fujimori y a otros miembros de los altos mandos del ejército peruano, creando así un precedente histórico en la región y contribuyendo de forma rotunda a la lucha contra la impunidad en Perú y en el continente. Siendo este uno de los mayores casos de vulneración en cuanto a derechos y libertades que poseemos como ciudadanos y sobre todo como seres humanos, diremos que de todo lo expuesto es necesario realizar un análisis nacional en cuanto al tratamiento de dicho derecho. Fraterna Jocelyn, te cedo la palabra. Muchas gracias, Stephanie. Como cuarto punto, como ya lo indicaste, pues daremos a conocer algunos puntos de vista sobre la libertad en cuanto a la Constitución vigente de 1993. Si bien es cierto, la Constitución vigente señala en el artículo 1 que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana, es decir, que la defensa y el respeto de su dignidad y con ello su condición de ser libertad. Por ello, proteger jurídicamente la libertad es proteger al ser de la persona y con ello protegemos su vida, su razón de ser y su propia identidad. En eso radica en sí la importancia del derecho a la libertad. Proteger su vida, su razón y su propia identidad. Además, acudiendo a la experiencia de cada persona, es dable sostener que la libertad se nos muestra como la capacidad inherente al ser humano de poder decidir por sí mismo su proyecto de vida, permitiendo que la persona sea lo que decidió hacer con su vida, es decir, construir su propio destino, perfilar su propia identidad a través de sus actos y conductas, haciendo que cada persona sea única, singular e irrepetible. A continuación, como cuarto punto, daremos a conocer algunos puntos de vista sobre la libertad en cuanto a la Constitución vigente de 1993. Si bien es cierto, la Constitución vigente señala en el artículo 1 que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana, es decir, la defensa y el respeto de su dignidad y con ello su condición de ser libre. Por ello, proteger jurídicamente la libertad es proteger el ser de la persona en sí y con ello se protege su vida, su razón de ser y su propia identidad. En eso radica la importancia del derecho a la libertad dentro de nuestra Constitución. Además, acudiendo a la experiencia de cada persona, es dable sostener que la libertad se nos muestra como la capacidad inherente al ser humano de poder decidir por sí mismo nuestro proyecto de vida, permitiendo que la persona sea lo que decidió hacer con su vida,
es decir, construir su propio destino, perfilar su propia identidad a través de sus actos y conductas, haciendo que cada persona sea única, singular e irrepetible. Stephanie, nos gustaría que nos profundices un poco más del tema concerniente a nuestra Constitución. Adelante, por favor. Muchas gracias. Como bien lo indicas, fraterna, debemos remitirnos también a la Constitución de 1979. Esta protegía la libertad, refiriéndose a ella como al libre desenvolvimiento de la personalidad, mientras que nuestra Carta Magna actual de 1993 lo hace como un derecho a su libre desarrollo. Es importante mencionar que el desarrollo de la persona es posible en cuanto ella es considerada un ser con libertad. Asimismo, es importante mencionar que el derecho, en última instancia, protege la libertad del ser humano a fin de que pueda cumplir con su proyecto de vida, dentro del bien común y en concordancia con el interés comunitario. Por ello, el axioma jurídico denota que toda conducta humana intersubjetiva está permitida, salvo que se halle expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico, o atente contra el orden público o las buenas costumbres. Ello precisado también en el literal A del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, con la siguiente redacción: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Pero para liberar a la persona, para que cumpla con la realización de su proyecto de vida y ejercer así la libertad, se debe contar con la vigencia y efectividad social de sus derechos fundamentales, sin los cuales es imposible su existencia, o al menos el cumplimiento de su personal proyecto de vida. Es por ello que el tener presente los valores jurídicos como son la justicia, solidaridad, seguridad, entre otros, son condición necesaria para que cada persona pueda realizar en libertad este llamado proyecto de vida, permitiendo así ser libre. Seguidamente, enumeraremos las distintas modalidades de este derecho tan importante para nuestra sociedad y para nosotros como personas y ciudadanos. Te doy la palabra, fraterna Yoseli. Gracias, Stephanie. Los puntos de enclave sobre el derecho a la libertad lo encontramos de manera específica y expresa en el artículo 2 de nuestra Constitución. Como primer derecho a la libertad, pues es la libertad personal, señalado en el inciso 24, literal B, que es una de las libertades muy fundamentales para la persona humana. Y como segundo tenemos a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o colectiva, señalado en el inciso 3. A la libre información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, inciso 4. Asimismo, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, inciso 8. A la libertad de tránsito dentro del territorio nacional o fuera de ella, señalado en el inciso 11. Asimismo, a la libertad de reunión pacífica sin armas, sea en lugares públicos o privados, inciso 12. A trabajar libremente con sujeción a la ley, señalado en el inciso 15. Y todos aquellos de naturaleza análoga que se fundamenten en la dignidad del hombre. Como último punto en cuanto a nuestra Constitución, fraterna Stephanie, ¿deseas añadir algún punto de vista en específico? Así es, gracias. De todo lo expuesto, debemos precisar que es deber del Estado y de la sociedad proteger este derecho trascendental, al efecto de no vulnerarlo y no obstaculizar su desenvolvimiento, de tal manera que podamos crecer y desarrollarnos como seres libres. Es por ello, y por todo lo señalado,
que daremos a conocer la presente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional referida al derecho que hoy vamos desarrollando. Seguidamente daremos algunos alcances de la sentencia mencionada del Tribunal Constitucional, expediente número 2510-2005. Cabe precisar que en esta sentencia ahondaremos de cierta forma el derecho a la libertad personal, señalado en el artículo 2, inciso 24, literal B, de nuestra Carta Magna. Entonces, pues, empecemos. El demandante César Javier Chávez Berrocal interpone un recurso extraordinario contra la resolución emitida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Ica, ya que en dicha sala declaró improcedente el habeas corpus presentado por el demandante contra los vocales integrantes de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ica. El demandante solicitaba en el habeas corpus su inmediata excarcelación, ya que los jueces emplazados dictaron una autoapertura de instrucción con mandato de detención contra él y otros implicados por la presunta comisión del delito de robo agravado, indicando que con esta medida coercitiva se aplicó de manera arbitraria al no cumplirse lo dispuesto en el artículo 135 de nuestro Código Procesal Penal. Además, el accionante indica que se ha afectado los derechos a la libertad personal y a la motivación de las resoluciones judiciales. Al analizar este hecho, el Tribunal Constitucional declara infundada este recurso extraordinario presentado por el accionante, basándose en los siguientes argumentos. Antes de adentrarnos a los fundamentos, es importante precisar que el Tribunal Constitucional tiene como competencia ratione materiae, para que éste evalúe la legitimidad de los actos judiciales considerados lesivos. Entonces, aquí el trabajo del Tribunal Constitucional es identificar si la detención preventiva de este demandante es arbitraria o está conforme a la ley. Entonces, en los fundamentos que se sustenta el Tribunal Constitucional, viene a ser 3 puntos muy importantes. Como primer punto, el TC indica que ningún derecho fundamental puede considerarse ilimitado, siendo así que la libertad personal no es absoluta, tal como indica el artículo 2, inciso 24, literal A y B de nuestra Constitución. Pueden ser estas restringidas por la ley intrínsecamente o extrínsecamente. En ese sentido, el TC considera que la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, dado que esta medida cautelar es para asegurar, si bien es cierto, la eficacia del proceso y la efectividad de la sentencia condenatoria. Además, indica que en la cuestionada resolución, el juez penal consideró que existían suficientes elementos de convicción que incriminaban al demandante como partícipe del delito imputado. Así también consideraba que existe la posibilidad de fuga del accionante y perturbación de la actividad probatoria, considerando que tales hechos justifican el mandato de detención, no existiendo por ende la arbitrariedad por parte del juzgador. En ese sentido, la detención dictada contra el accionante está arreglada conforme a derecho. Es por estos fundamentos que el TC declara infundada el recurso de habeas corpus. Y como quinto punto y como manera de concluir, pues podemos resaltar que es cierto que este derecho fundamental tuvo un desarrollo trascendental en el tiempo a través de los cambios políticos y socioeconómicos, imponiéndose como un derecho inherente al hombre e imprescriptible a través del tiempo. Esto en defensa de la persona humana y su dignidad, así como el cumplimiento natural
de su proyecto de vida, donde el Estado y la sociedad pues están obligados en sí a garantizarlo plenitud. Pero además es importante entender que este derecho no es absoluto, es limitado por el hombre cuando es atente contra el orden público o las buenas costumbres, o que esté expresamente señalado en el ordenamiento jurídico. Nos gustaría escuchar sus conclusiones, fraterna Stephanie, pues para poder terminar este podcast. Muchas gracias. Aunando a todo lo expresado hasta ahora y para concluir de igual manera, debemos saber que este derecho es de vital importancia para el pleno desarrollo individual y para la sana convivencia en la sociedad. Y esto se evidencia en que gran número de libertades están protegidas por los derechos humanos. Asimismo, debemos tener claro que la idea de libertad no implica actuar de manera incorrecta e irrespetando las libertades de quienes nos rodean. Se debe respetar tanto los derechos individuales y también las libertades colectivas para llevar a cabo una sana convivencia y un desarrollo social. Debemos saber que todos los ciudadanos somos libres de actuar según nuestros principios, pero bajo lo que establece la ley. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en nuestro primer podcast, esperando haya servido de aporte al conocimiento de todos ustedes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad con novedosos podcasts de temática jurídico esencial. Deseando tengan un buen día, nos despedimos.